Bueno, muy bien. Entonces voy a colocar aquí la grabación. Bueno, chicos, entonces bienvenidos el día de hoy. Como bien lo saben, se va a presentar la sesión de avance financiero y es la última clase que vamos a tener frente a los avances correspondientes al proyecto productivo, ¿cierto? Ya el tiempo se pasó, ya vimos todos los avances, producto mínimo viable. Entonces, hoy culminamos la fase final de la parte financiera, que es la acumulación de todos los procesos, de todos los costos y de todos los gastos, inversiones, nómina, bueno, todo lo que hemos visto durante el proceso, toda la operatividad o la operación que incurre en la compañía para poder gestionar, salir al mercado y poder tener pues un proyecto viable. Entonces, antes de dar inicio a la presentación del proyecto, a la explicación del proyecto, quiero mostrarles algo. El domingo yo a ustedes les compartí el archivo de las calificaciones. Bueno, les cuento que me preocupa, pero realmente me preocupa muchísimo al ver que hay muchas personas que no han hecho entrega de sus trabajos de manera completa, de manera unánime, no han hecho correcciones. Son muy pocos los que realmente han seguido los parámetros y digamos, el lineamiento de acuerdo a el currículum y de acuerdo a todos los parámetros que se han solicitado acá dentro del proyecto. Entonces, se les ha dado el material, se les ha dado pues el tiempo, se les ha dado las indicaciones, se les ha dado todo para que puedan hacer entrega de todos los materiales. Hay que tener en cuenta lo siguiente, muchachos. Si ustedes de aquí al 20 que habíamos hablado nosotros, que por cierto ya les cuento algo, el tema de las presustentaciones se corrió 2 días. Entonces, nosotros habíamos dicho que hasta el 20 de noviembre, si no estoy mal, hasta el 20 de noviembre tenían plazo. Entonces, vamos a dejar el plazo para entrega definitiva hasta el martes 22 de noviembre. Por lo que hoy estamos haciendo, pues digámosle, el último cierre en sesiones de temas. Entonces la idea es que el 22 de noviembre todos en su gran mayoría hayan dado entrega y cumplimiento a todos los trabajos, a todas las evidencias. Persona, aprendiz que no haya entregado todas sus evidencias de aquí al 22, lógicamente no podrá tener las presustentaciones. ¿Por qué? Lo que yo había dicho anteriormente. Si van a hacer una presustentación, lógicamente que no van a poder incorporar un trabajo con pedazos, con una entrega de una parte y otra parte sí y otra parte no. Entonces, si hacen la sustentación, no pueden pretender entregarme en el trabajo solamente hasta la parte organizacional o hasta la parte de segmentación de mercados. Tienen que entregar todo el proyecto. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Hoy se determinó en la reunión con todo el equipo ejecutor de formación que si el muchacho, el aprendiz, dentro de su proyecto, dentro de su exposición en la presustentación, aprueba con el 75%, porque vamos a calificar en la presustentación, si aprueban el 75%, no tendría que hacer sustentación de proyecto final en diciembre. Me explico. Anteriormente se había dicho que solamente íbamos a hacer las presustentaciones y no se iba a calificar. Solamente se iba a hacer la guía, la tutoría, prácticamente se iba a orientar qué puntos o falencias o debilidades tenía el proyecto pues para que hicieran un plan de acción, la corrección y la mejora para la sustentación final. En ese orden de ideas, se tiene previsto que ustedes hagan la sustentación de todo el proyecto, incluyendo producto mínimo viable.
Entonces, la plantilla ya la tengo, pero hoy nos pusimos a hacer una verificación de punto a punto de todo lo que tienen que ustedes exponer y se llegó a la determinación de dar el aplazamiento de 2 días más y hacer una modificación en la plantilla, que esa modificación pues ya se terminaría mañana y yo les estaré enviando esa plantilla ya después de mediodía, porque tiene que quedar con el aval de todo el grupo o el equipo de formación. Yo no puedo modificar eso y de una vez enviárselas porque tenemos que generar un aval, ¿cierto? Un visto bueno para que ustedes puedan hacer el montaje y la edición de toda la información de su proyecto en esta plantilla. Entonces, para tener en cuenta y hacer el resumen, si ustedes entregan el proyecto completo y lo sustentan ese día en la presustentación, debe estar completo hasta la parte financiera, que es lo que vamos a ver hoy. Y segundo, deben de incorporar en otra plantilla que les voy a compartir el producto mínimo viable. Eso quiere decir que la exposición puede durar entre 30 y 45 minutos para que muestren todo su proyecto, tanto los avances como el tema del producto mínimo viable. ¿Listo? Si esa sustentación es aprobada, recuérdenlo, superando una nota del 75%, automáticamente se genera la calificación, pasa su proyecto y no tienen que volver a exponer en diciembre. ¿Por qué? Pues porque todos los profesores estarían de acuerdo, pues que su proyecto cumple con todos los requisitos, los lineamientos, los parámetros, pues para que pueda aprobar. Y los que no, pues lógicamente le harán sus respectivas observaciones, le dirán que tiene que corregir, que tiene que cambiar y se presentarán nuevamente en diciembre para hacer ya la sustentación. Entonces, chicos, retornando o retomando nuevamente aquí las notas, veo que hay muchas personas que no han entregado producto mínimo viable ni el 1, ni el 2, ni el 3. Asimismo, no han hecho las correcciones, que es todo lo que está en amarillo. Y la verdad, si nos damos un recorrido por todas las notas, hay 3 o 4 personas que van aprobando el proyecto, hasta gestión de mercados 2. ¿Por qué? No he calificado la parte de estudio técnico, la parte de estudio organizacional, por una simple razón. Porque está muy incompleto. Los que han entregado son muy poquiticos, 2, 3 personas. No han entregado más. Entonces lo que yo he estado haciendo es coger nuevamente todos estos trabajos. Incluso mire, hay gente que debe desde la entrega de los documentos iniciales desde julio, perdón, que fue el 1 de julio que empezamos, y no han hecho correcciones. Entonces, todos los días lo que hago es verificar nuevamente estos archivos, que son 6, 7 archivos, para que ustedes puedan complementar y puedan tener las notas aprobadas. Entonces, yo no saco de nada con seguir calificando y calificando y calificando acá cuando ustedes ni siquiera han aprobado acá estas notas o no han entregado. Entonces, ya por parte de coordinación, se determinó pasar los llamados de atención y que si se da una fecha y si no la cumple, pues definitivamente les van a cancelar el proyecto productivo y no se van a poder graduar. Recuerden que si no aprueban en esta etapa productiva, no se pueden volver a inscribir porque ya transcurrió o ya pasó 5 meses de una práctica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa práctica la pierden. Entonces, no podrían certificarse, chicos. Entonces, ya es responsabilidad de ustedes si entregan o no el trabajo. Ya hay un cronograma de horarios donde ustedes se van a presentar y ese cronograma, pues lógicamente lo voy a ajustar de acuerdo a las modificaciones que se solicitaron hoy por el equipo ejecutor. Y vuelvo otra vez a enviar ese drive para que ustedes verifiquen en qué horario les corresponde la presentación de su proyecto productivo. ¿Alguna inquietud hasta el momento con lo que acabamos de hablar, chicos?
¿O es clara la información? No, profe. Ok. No, profe. Profe, una cosita, es que las dudas de pronto se van dando es a través de la marcha mientras uno va realizando un proyecto, por no pasa de gestión de mercado. Ok. En la charla nos comentan los productos del capítulo, las tareas, sobre la marcha cómo se le generan. Ok, digamos que las dudas que estoy pidiendo, si las tienen, es referente a la información que les acabé de dar, de las notas y de la presentación de sus proyectos. ¿Sí te queda claro lo que acabamos de hablar? Porque no estoy hablando de temas del proyecto, sino sobre lo que vamos a hacer en el proyecto. La forma como se va a presentar, los tiempos de entrega, los beneficios que van a tener si entregan el proyecto de una vez. Dime. Sí, unas diapositivas en PowerPoint. Voy a enviar una plantilla en blanco con los títulos y voy a mandar esa misma plantilla, una copia con un trabajo ya desarrollado para que ustedes tengan una guía de cómo hacer la presentación. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando me han hecho presentaciones, me hacen contenidos y textos con una ortografía pésima, porque lo que hacen es copiar, pegar y ni siquiera se toman el tiempo de verificar la ortografía. Y eso habla de ustedes. Profesionalmente habla mal de ustedes si hacen una presentación así. Eso uno. Lo otro, textos muy chiquiticos. No colocan imágenes, no colocan gráficas, no colocan contenidos. O sea, es muy plana la presentación. Entonces es importante que tengan en cuenta los ejemplos de la otra diapositiva para que con base a ello lo hagan ustedes, porque van a estar varios profesores. Entonces es importante que ustedes presenten un producto muy bueno, un proyecto innovador, porque los proyectos que ustedes me están mostrando son muy, muy buenos, pero yo no saco nada el día de mañana vendiendo mi idea de negocio a una junta de socios o a una empresa o a unos inversionistas donde la presentación es mala, con mala ortografía, no tiene imágenes, no es clara, no es ordenada. Entonces, al momento de sustentar el proyecto, pues lógicamente les van a calificar todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Creo que alguien estaba levantando la mano o Karen. Profe, una pregunta. La plantilla que su merced nos va a enviar, o sea, ¿se puede modificar? Me refiero, digamos, a colores, la letra. ¿Eso se puede modificar o toca la plataforma? Correcto. ¿Están viendo acá este ejemplo de la plantilla? Sí, profe. Bueno, el logo pues se los voy a cambiar porque el logo del SENA cambió a verde. Entonces, pues bueno, este es un modelo. Entonces, aquí ustedes van a editar, que es lo que me dice Dañana, Karen. Aquí van a poder editar la información, colocar todos los datos, pero tengan en cuenta que tiene que ser muy organizado, muy bien presentado, ¿cierto? Porque es un proyecto, ¿sí ve? Así se les está dando el ejemplo de cómo tienen que hacer la presentación de su proyecto productivo, miren. Algo que sea pues bien presentado, que no sea tan cargada la diapositiva, que sea algo fácil para ustedes poder contar, porque la idea no es que se me pongan a leer, sino que ustedes como conocen su proyecto, ustedes mismos lo que, pues lo cuenten, ¿cierto? Se sientan tranquilos y puedan hacer la exposición de su proyecto de manera rápida y fácil. Entonces, esa plantilla es la que yo les voy a enviar a ustedes para que tengan la información. ¿Sí es claro? Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio al tema del estudio financiero. Bueno, aquí es importante, chicos, que tengan en cuenta que va a ser muy poco o mínimo lo que ustedes van a hacer en este proyecto por una simple razón. Porque todo lo que ustedes hicieron en estudio técnico y en todo su proyecto, como esto ya está formulado,
prácticamente él va a ¿qué? A traer toda la información de los datos que ustedes ingresaron en todas sus plantillas. Pero, ¿por qué me tomo la tarea de explicarles? Porque es que ustedes tienen que saber de dónde salió esa información. Que en caso de que el profesor les diga, bueno, ¿y eso usted de dónde lo sacó? ¿Usted por qué sacó ese valor? ¿De dónde sacó ese valor? ¿Por qué le da tanto valor? ¿Por qué le da tan poquito valor? ¿Por qué tiene un valor más alto en este lado sabiendo de que debe ser menor y usted lo incrementó? ¿Por qué me está diciendo que las unidades de producción son mayores si usted me está generando un reporte de unas unidades mayores o menores de lo que usted me está reportando? Entonces, si ustedes no saben de dónde salen los valores, pues prácticamente ustedes van a quedar perdidos. Ah, no, como el profesor dijo que ya todo quedaba ahí editado, entonces pues me relajo. No, al contrario, tienen que saber de dónde es. Y esta plantilla, si no la tienen, la pueden descargar ¿de dónde? De Classroom. ¿Se acuerdan? De aquí, de Classroom. Entonces ustedes van a trabajo en clase, entran aquí al material de apoyo, aquí donde dice plantilla actualizada proyecto productivo y la descargan. ¿Listo? Los que no la tengan. Entonces, ahí hay que verificar de dónde salen los valores. No se me vayan a asustar viendo todas esas cifras porque no es así, porque como esto ya está formulado, pues es mucho más fácil. Espérenme un segundo para que no me suene acá este celular. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema y es muy fácil, muchachos. Es muy fácil. Vamos a mirar empezar con el balance de inversión del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que es el resumen de toda la inversión del proyecto que ustedes tienen, el capital de trabajo. ¿Qué es el capital del trabajo? ¿Ustedes se acuerdan qué es el capital de trabajo? Yo les dije que era el capital de trabajo. ¿Quién dice? Si tenemos el balance de la inversión del proyecto, ¿qué sería el capital? ¿Nada? Eso. Correcto, es la inversión inicial, con lo que yo cuento como empresa para dar inicio a la operación de mi empresa, ¿cierto? Entonces, chicos, miren, vamos a mirar las cuentas para que ustedes tengan más claro y más a detalle cada uno de los ítems. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en esta parte tenemos el detalle, o sea, las actividades. En esta parte tenemos la preoperación. ¿Qué quiere decir preoperación? Antes de dar inicio a la operatividad, a la operación de la compañía, a la apertura del negocio, yo debo hacer inversión en capital, maquinaria, oficina, muebles y enseres, todo lo que es materia prima, empleados, toda esa cuestión, yo la tengo que espérame porque acá me están, ¿qué se me hizo? Creo que están aquí, sí, admitir. Está toda la parte de los ítems que debo tener, todos los conceptos que debo tener en cuenta para dar inicio a la operación de mi empresa. Entonces, todo esto para ustedes ya es familiar. ¿Por qué? En este caso, terrenos es lo que yo como empresa, si voy a comprar un lote, una casa, un edificio, un local, pues yo debo tener en cuenta ese local o ese activo e incorporarlo dentro de la inversión y del capital que yo estoy invirtiendo para poder dar inicio a la operación de mi negocio. Entonces aquí les está pidiendo a ustedes terreno. Entonces yo les recomiendo que vayan tomando nota en sus cuadernos o que vuelvan a ver el video para que tengan claro este proceso. Este valor de 22 millones es el único que van a editar al lo que está aquí dentro en rosado. Porque esto ya viene ¿de dónde? ¿En dónde viene? ¿Dónde hicieron ustedes esto de maquinaria, equipo, comunicación, muebles, enseres, herramientas, semovientes, infraestructura? ¿Eso de dónde lo trajeron? ¿En dónde se acuerdan que está esos activos o esas inversiones?
Exacto. En estudio técnico ya lo hicimos. Entonces, como ya hicimos este documento, ¿cierto? Todo ese archivo, pues él nos va a traer la información, no la arrastra. Lo único que vamos a incorporar es lo de terrenos. Entonces yo digo, bueno, mi terreno o mi local o mi negocio, ¿sí? O mi casa o una finca o lo que sea, una oficina, yo incorporo o edito el valor ahí. Entonces yo digo, bueno, no sé, o haga 300 millones de pesos, o 30 millones para no ser, o bueno, 300 millones, digamos. Entonces, porque compré un buen terreno, porque yo lo que hago, como he visto proyectos acá de ganadería, de diferentes productos agrícolas, entonces pues pueden estar pensando en un buen terreno. Entonces, aquí les está mostrando a usted la operación durante los próximos 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden decir, bueno, yo dentro de 3, 4, 5 años quiero adquirir otra parte de terreno o si no otro activo que me pueda ayudar, ¿cierto? En la operación de mi empresa, en la parte de terrenos. Entonces yo digo, ah, bueno, incorporo acá o en el cuarto año o en el quinto año otra parte de terreno, o sea, es otra inversión que puedo hacer, ¿cierto? Adicional, y eso sí lo incorporo yo acá. Entonces yo digo, no, pues fueron 50 millones de pesos, ¿cierto? Ahí lo incorporo. Ojo, cuando me aparece esto, porque hay muchos que no saben, yo me paro aquí, miren, doy clic y arrastro. Ay, profesor, se me dañó la fórmula. No, es que como incorporaste un cero de más, pues lógicamente la celda va a aparecer. Esas cositas elementales que muchas veces ni siquiera saben. Bueno, entonces aquí es clara esta parte, ¿cierto? Solamente editan acá y lo que ustedes consideren en esta parte. Entonces, maquinaria y equipo, tenemos 28.290.000. Nos vamos a estudio técnico y aquí en estudio técnico tenemos esta parte, mire, maquinaria y equipo. Como ustedes ya llenaron todo esto y todo esto, aquí tenemos este valor que es el ejemplo. Este es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos de maquinaria y equipo, ya tenemos 28.290.000. Mire que todos estos valores, él automáticamente, como ya está formulado, nos lo va a arrastrar, nos los va a traer aquí a la parte que financiera, mire, ¿cierto? Infraestructura y adecuación. Entonces, ahí tenemos también infraestructura de adecuación, 120.000. Y aquí tenemos infraestructura de adecuación, 120.000. O sea, ahí tenemos todo. Entonces, no tenemos que hacer nada. Si ustedes editan encima de estos valores, ya se daña la fórmula y empieza a dañarse todo el archivo. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, seguimos. Aquí también nos va a aparecer lo mismo, los gastos preoperativos previo al inicio de la operación del negocio. Eso también lo trae de aquí del archivo. Estos estaban por aquí. Ah, véalos, aquí están, 90.000. ¿Listo? Ahí estaría. Luego viene, esto sí ya es con una fórmula, que son los gastos, los costos de operación directa, o sea, cuál es la inversión directa, la operación, lo que me cuesta a mí directamente para poder operar. Entonces resulta que aquí estos 12.897.000 los trae de la parte técnica, pero me está haciendo una formulación que coge el valor anual y lo divide en 12 meses y lo multiplica por G30. G30 es prácticamente una formulación que me está pidiendo con base a los periodos preoperativos en meses. Esos periodos preoperativos, ¿qué quiere decir, chicos? Que eso yo se los había explicado en la parte técnica. ¿Con cuántos meses de anticipación voy a dar inicio a la operación de la empresa para poder abrir al público? Entonces, en este caso se colocó 2 meses. Durante esos 2 meses voy a dar inicio a la preparación, ¿cierto? De toda la infraestructura, de toda la parte administrativa, de toda la gestión que incurre para dar inicio a la operación de la compañía. Entonces,
Esto ustedes no lo mueven tampoco porque eso va a estar, ¿qué? Formulado. Entonces ahí esa información la trae también ¿de dónde? De la parte técnica. Simplemente ustedes tienen que saber es de dónde sale. Profe, ¿cuántos periodos? ¿Cómo sé cuántos periodos son? Pues es que eso lo estipula usted como empresa, usted como dueño. Usted dice, no, para yo dar inicio a la operación de mi empresa necesito, primero, pues crear la empresa, ir a Cámara de Comercio, eso es una inversión de dinero bastante. El tema de maquinaria y equipo, necesito contratar personal, necesito mirar el punto de venta, necesito mirar dónde voy a comprar la materia prima, bla, bla, bla. Eso me puede tomar 3, 4, 5 o 6 meses, ¿cierto? Por eso hice pre, porque es antes, no es post, es pre, ¿cierto? Para que lo tengan. Dime. Lo que yo te decía la vez pasada, como ya es un proyecto, como ya es un proyecto familiar, tú cuando empezaste, ¿cierto? Antes de dar inicio a tu proyecto, ¿cuánto tiempo te tomaste para empezar a hacer ese proceso que yo estoy explicando? ¿2 meses, 3 meses? ¿Cuánto te tomaste? Porque tú no abriste de la noche a la mañana, tú tuviste que organizar las cosas, que es lo que estoy diciendo, para dar inicio a tu proyecto. ¿Cuánto te demoraste? ¿2 meses, 3 meses? ¿Cuántos meses te demoraste? Como todo es un proceso, entonces con un carrito ahí, me cambiaron y así, una cosa lleva a la otra y se arrendó un local chiquito y después otro más grande. Bueno, hablemos del local chiquito que estás diciendo. ¿Cuánto tiempo te demoraste para que empezaras a hacer todo ese proceso de la apertura de ese local? Tú dijiste, bueno, vamos a colocar la maquinaria, vamos a colocar, no sé, pues, recuérdame tu proyecto de qué es. No, pues son unos son unos peluches que se convierten en almohadas en cobijas también. Listo. Entonces, tú necesitabas materia prima, necesitabas empleados, necesitabas de pronto vitrinas, necesitabas de pronto, no sé, una bodega o algo donde guardar el inventario. Todo eso necesitaste un tiempo para decir, listo, abramos hoy. Ustedes han escuchado en los almacenes o en las empresas que dicen, vamos a dar el lanzamiento o la apertura o la inauguración de nuestro negocio, normalmente la inauguración, que dicen, vamos a inaugurar nuestro negocio y siempre para dar la inauguración a nuestro negocio, nos tomamos un tiempo para preparar todo, para organizar todo, para dar lineamientos de cómo vamos a empezar a trabajar y cómo vamos a operar en el mercado, ¿cierto? Entonces, por eso te decía, ¿cuánto tiempo te tomaste para organizar todo lo que me dijiste con la apertura de ese local? ¿2, 3 meses, 4 meses? ¿O un mes? Entonces, ahí es donde tú tienes que tener en cuenta estos periodos de operación. ¿Listo? Ok. Bueno, sigamos entonces. Depreciación. Cuando nosotros hablamos de depreciación, chicos, hay que tener en cuenta que hay dos clases de depreciación. Depreciación tangible y depreciación intangible. En este caso vamos a hablar de la depreciación tangible, que se puede palpar, se puede tocar, porque la depreciación intangible es aquella que yo tengo como empresa y que va perdiendo valor en el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de depreciación, es un término expresado contablemente donde registra la pérdida del valor de un activo. ¿Qué es un activo? Lo que la empresa tiene. Maquinaria, equipo, muebles, enseres, todo lo que tiene que es suyo o que es mío como empresa. Entonces yo digo, bueno, compré un torno, por ejemplo, o una máquina de coser. Entonces yo digo, esa máquina de coser, cuando yo la compré me costó 5 millones de pesos. Pero resulta que a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo un valor. Entonces
Si la empresa quebró y dice, bueno, quebró 6 meses o un año después, dice, vamos a vender todos nuestros activos, ¿será que le van a dar los mismos 5 millones de pesos dentro de un año, chicos? ¿Ustedes qué creen? No, señor. No, profe. Exacto, porque pierde valor. Eso es depreciar, ¿cierto? Eso es la depreciación. Entonces, esta tablita que nos está registrando acá o que se muestra, espérenme a ver, yo les amplío un poquito más. Pero una pregunta. Dime. La depreciación en los lotes es diferente. Correcto, correcto, correcto. Entonces, dime. ¿Nos puedes regalar un poquito más de información sobre la enmienda y su. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Digamos que en el tema de los terrenos hay que tener en cuenta una cosa. Espérame un segundo que alguien entró, que es buena pregunta lo que me estás diciendo. Cuando nosotros hablamos de la depreciación de un terreno, solamente se ve en los siguientes casos, la pérdida del valor. Por ejemplo, las personas que viven, o bueno, cualquiera de ustedes que estén si ustedes se van para el centro de su ciudad, hay muchas veces que ven terrenos y que ustedes dicen, uy, este terreno se desvalorizó. ¿Por qué se desvaloriza un terreno? Por una razón, por el sector, ¿cierto? Porque no hay urbanizaciones, no hay proyección, no hay no hay malla vial nueva, todo está en deterioro, no hay progreso en esa ciudad o en esa área. Entonces empieza a deteriorarse. ¿Y qué se está deteriorando? La edificación, y se puede estar deteriorando o perdiendo valor el terreno. Entonces, por ejemplo, los que viven en, no sé, en Bogotá, si se van para el centro, hay muchos edificios que de pronto se ven muy, muy buenos, pero uno dice, ¿por qué será que están vendiendo tan barato, tan baratas las oficinas o tan económicas? Por una simple razón, por el sector. El sector hace que los mismos edificios o los mismos, sí, las mismas construcciones pierdan valor. Si yo construyo, por ejemplo, cuando hay un edificio nuevo ¿cómo le llama eso? Un nuevo edificio se está construyendo, automáticamente eso se está valorizando, que es lo contrario. Se está valorizando un condominio, por ejemplo, si están haciendo, automáticamente ese terreno se está valorizando. Entonces usted compra un apartamento en 300 millones, pero resulta que al mes ya no vale eso, ya puede estar costando 380 millones, 330, 350, porque cuando es nuevo y empieza un proyecto nuevo a construirse, se está valorizando. Lo contrario es que cuando hay un terreno o un edificio con muchos años y en un muy mal sector, se pierde, se deprecia, ¿cierto? Entonces pierde valor tanto el terreno como el edificio. Ahora puede pasar otra opción. El terreno es muy bueno porque está en un muy buen lugar, pero el edificio ya lleva 60 años. Ustedes han visto que cuando uno va a ir a comprar un apartamento y uno dice, bueno, ¿cuántos años de construido tiene ese apartamento? No, tiene 60 años. Hijo de madre, pero es que 60 años, pero entonces debe costar menos el apartamento. ¿Por qué puede costar menos el apartamento? Porque ya tiene un desgaste en el tiempo, la infraestructura de ese edificio, ¿cierto? Entonces miren que empieza a tener una pérdida de valor del activo. ¿Listo? Otro ejemplo, la plusvalía. Hay muchos lugares donde ustedes ven terrenos sin construir. Esos terrenos están en engorde. Entonces, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía es lo siguiente. Yo tengo ese lote y resulta que yo digo, yo no lo quiero vender y lo quiero tener de engorde.
yo me estoy ganando un valor adicional, sin ningún esfuerzo. Entonces, la plusvalía refiere o da referencia o explica que es el proceso en el cual una persona o un activo, hablemoslo directamente, genera un valor adicional sin ningún esfuerzo. Entonces, yo tengo el terreno o tengo el lote ahí en engorde, ¿cierto? Pero se va, ¿qué? Aumentando su valor. Entonces yo lo compré ese terreno en 30 millones y lo tengo ahí en engorde y lo vendí a los 5 millones y al lado de ese lote construyeron un centro comercial, iglesias, colegios, condominios, hicieron una malla vial, pues ese terreno ya no me va a costar 30 millones cuando yo lo venda. Ya lo puedo estar vendiendo en 200 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasó con el dueño de ese lote? Pues que aumentó su valor del activo sin generar ningún esfuerzo, ¿cierto? Porque no lo puso a trabajar, lo tuvo ahí de engorde, si acaso cortaba el pasto y eso, de resto lo dejó ahí. Entonces, existen muchas maneras de ver la depreciación en los terrenos. No sé si contesté tu pregunta. No sé quién fue el que preguntó. Yelince. ¿Es claro lo que te acabo de explicar? Sí, señor. Muchas gracias. Vale. Bueno, sigamos entonces con el tema de la depreciación. Entonces aquí nos están dando el mismo reporte, los años de depreciación dependiendo la inversión del activo, ¿cierto? Maquinaria y equipo dice 20 años. Equipo de comunicación y cómputo 5 años. Muebles en series 10 años, herramientas y otros 3. Semovientes y cultivos 1 año. Infraestructuras y adecuaciones 10 años, que por ejemplo hice un baño en mi local, entonces eso tiene una depreciación de 10 años. Entonces, estos valores es para que nosotros lo tengamos en cuenta aquí abajo. Entonces, para que en caso dado les pregunten, sí, profe, claro, es que maquinaria de equipo lo hice así, 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 de esta manera para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo sé que ahorita están viendo, como dijo uno de sus compañeros, profe, es que a usted se le entiende cuando nos explica y después estamos locos porque no sabemos de dónde ni cómo. Entonces nos toca ver el video otra vez. Entonces, mire, para que ustedes no tengan pierde en la información, se paran acá, dan clic en cualquiera de las celdas, ¿cierto? Y pueden buscar la información de dónde viene. Entonces, maquinaria y equipo, pues ya sabemos que está en la parte de arriba, ¿cierto? Porque es donde nosotros lo vimos, aquí arriba. No. Sí, perdóname, aquí. Entonces, aquí este valor ya no lo está arrastrando y no lo trae para esta parte. ¿Listo? Entonces, ahí dice H14. Entonces, van arriba, buscan la celda para que ustedes se vayan, vean, H14, H14. Entonces, lo que vamos a mirar acá es cómo es que deprecian, ¿cierto? Cómo hacen la información para poder tener el registro contable de la depreciación. Porque el profesor me dijo, un activo pierde valor, o sea, eso significa depreciar. Quiere decir, en pocas palabras, que estoy perdiendo plata. Si yo pagué tanto por ese activo, pues en 2, 3, 4, 5 años ya no va a costar lo mismo y eso quiere decir nuevamente, valga la redundancia, que estoy perdiendo plata y tengo que registrar contablemente esa pérdida de dinero que tuve en la adquisición de mis activos. Entonces, miremos. Entonces aquí nos está diciendo qué activo tenemos al año 0, que ya lo registramos. ¿Cuál es la sumatoria de la nueva inversión? Entonces, yo aquí, ¿qué digo? Pues tenemos una sumatoria de nuevas inversiones. Entonces, aquí yo puedo decir, bueno, 28.290.000 más 15.500.000, yo por aquí tomé nota, me da 36.717.500 pesos. Para que lo tengamos en cuenta, la sumatoria de esas dos inversiones. Entonces, como yo tengo maquinaria y equipo, pues eso en los próximos 5 años
voy a perder un valor, ¿cierto? Con base a la tablita que tenemos aquí. Entonces, dice que maquinaria de equipo me da como depreciación 20 años. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué me da 1.414.500? Entonces nos vamos para acá, a esta tablita que tenemos por aquí. Espérenme a ver dónde está. Por acá. Entonces yo digo, maquinaria y equipo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 28.290.000, que es lo que tenemos en terrenos, ¿cierto? En años, en el año 1 me dice que hay una depreciación de 20 años, entonces yo lo que hago es coger el valor total y lo divido en los 20 años para que me dé el valor de la depreciación, ¿cierto? Y yo lo pueda ir restando. Entonces, ahí yo lo que tengo que hacer es esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya viene todo formulado, no lo tienen que hacer, pero tienen que saber de dónde sale. Entonces, aquí estaría la depreciación por 5 años y la sumatoria de estos 5 años nos va a dar 7.072.500 pesos. Entonces, nos vamos otra vez para acá y lo miramos. Creo que es este, si no estoy mal. Sí. Entonces aquí nos dice, la sumatoria de esto nos va a dar 7.072.500. Aquí lo tenemos. Total depreciación acumulada durante esos 5 años fue 7.072.500. Ahora, el valor que yo voy a registrar en mis libros contables es el valor total de estas dos sumatorias, que da 43.790.000, menos ¿qué? Menos la depreciación acumulada, pues me va a dar el valor en libros de 36.717.500. ¿Qué quiere decir? Que dentro de 5 años yo habré perdido de los 43 millones, habré perdido 7 millones. O sea que en sí mi maquinaria de equipo en 5 años va a costar, si yo llegara a venderla, 36.717.500. Entonces, si yo quiero vender, pues sobre ese valor empiezo yo a ¿qué? A negociar. Pero hay gente que no te va a decir, no, yo no te voy a dar 36 millones por todo lo que tienes, te voy a dar 10. Entonces empieza ahí el tema de el tiriafloje, negociemos, sí, no, bueno. Pero este es el registro contable que yo debo tener frente a la depreciación o pérdida del valor que tengo de mis activos. Entonces, en esto simplemente se maneja lo mismo. Tanto acá, los muebles, enseres, es lo mismo. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan en cuenta. Sigamos. Bueno, aquí tenemos el valor del rescate. Entonces, este valor del rescate, que es el M52, lo que nos está mostrando acá, es este. Mírelo, que es el valor. Esto que se sumó aquí, ¿cierto? Es lo que nos está mostrando del valor que nos queda en positivo, ¿cierto? Positivo. Recuerden que esto es negativo y esto es positivo, porque es esto menos lo que yo sumé de cada uno de los ítems. ¿Listo? Como el ejemplo que les acabé de dar. Bueno, continuemos. Vamos con el presupuesto de costos operacionales del negocio. Importante que aquí, chicos, me le coloquen por favor el nombre de su producto. Si ustedes manejan 1, 2, 3 o 4 productos, coloquen ahí el nombre de su producto. Entonces, cojines, entonces colocan cojines, no sé, o la marca o el nombre del producto como tal, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar de dónde salen estos valores. Proyección de incremento de los costos. Aquí vamos a hablar es de costos durante los primeros 5 años. Entonces este es el ítem 5.3. Bueno,
tenemos aquí 7.530, que esto viene del estudio técnico. Entonces usted dice, bueno, ¿y esto de dónde me va a salir? Entonces, estudio técnico de los costos de operación. Entonces, estos 7.530 es el valor, ¿cierto? El costo de producción, lo que me cuesta a mí producir este producto con el ejemplo que estamos haciendo acá. Y yo los tengo que colocar en todos los años porque es una proyección en el incremento de los costos que voy a tener. Entonces, miremoslo. 7.530 está en la U396 del estudio técnico. U396. Entonces nos vamos para acá, lo miramos para que ustedes se vayan guiando. Mírenlo, aquí está. U396. 7.530. Entonces, aquí recuerden que ustedes hicieron el costeo de sus costos variables, que son los costos de producción. Recuerden que los costos variables dependen de la producción. Si yo hago más producción, pues me voy a tener un mayor costo en la producción. Si yo produzco menos, pues voy a costear menor valor. Por eso se habla de variables. Eso ya lo vimos y ya se los expliqué. Bueno, entonces aquí nos están pidiendo el costo. Cuando hablemos de costo, es el costo de producción, lo que me cuesta a mí hacer un producto. Entonces aquí tenemos los costos de producción y tenemos el valor total de lo que me costó hacer a mí este producto, que dijimos que era harina, el tema de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces miren que esto ya es la machera porque me está enviando todo directamente a la parte financiera. 7.530, 7.944, miren. 7.530, 7.944. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada acá. Imposible que ustedes me vuelvan a enviar un archivo como este sin ni siquiera haber cambiado las pocas cosas que hay que hacer. Porque ahí sí les pongo 0. Porque es que si se dan cuenta es muy mínimo lo que tienen que hacer, muchachos. Entonces, es solamente cambiar acá el nombre. Listo. Vamos ahora con esta misma parte, pero vamos a ver es el presupuesto de los costos operacionales. Miren que arriba vimos fue el costo en la elaboración de mi producto. Ahora aquí vamos a ver es el presupuesto de la operación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del presupuesto de operación, decimos, ¿cuántas unidades debo yo fabricar para poder tener mi costo operacional? Entonces, yo para poder sacar el costo operacional tengo que coger el costo de unidad y multiplicarlo por el precio de venta, ¿cierto? Para yo saber cuánto es mi presupuesto en el costeo de la operación. Multiplico este valor, sí, 7.530, y vamos a mirar cuántas unidades debo yo producir. Nosotros habíamos dicho por acá, en el ejercicio, que eran 4.000 y pico de unidades, 4.800 o algo, miramos por acá, que eran las unidades que teníamos que producir. Denme un segundo, miramos, mira, aquí está. Entonces, este es el análisis de la producción. Nosotros dijimos en este ejemplo que en el primer año, aquí, en este, ¿cierto? Eran 4.800 unidades lo que yo tenía que producir, fabricar, elaborar, procesar. Entonces miren que multiplíquenme en 4.800 por 7.530. ¿Cuánto les da? 4.800 por 7.530, ¿cuánto les da? 4.800 unidades por 7.530 pesos. Exactamente. Mírenlo acá. Entonces aquí nos da 36.144.000. Después ustedes están en su casa mirando el archivo y dicen, pero ¿de dónde carajo salió ese 36 millones? Fácil. Párense aquí
¿cierto? Y mírenlo, verdad, el profe me dijo 7.530, que es el costo, perdón, el costo de producción por el número de unidades a producir. ¿Que cuántas son las unidades a producir? En el primer año, porque recuerden que esto son 5 años. Entonces, en el primer año, entonces yo digo, estudio técnico T249. Miremos a ver el T249. Mírelo. 249 y el T. Mírelo, ahí está. O sea, no tiene pierde, muchachos. Por eso les digo, estudien, solo estudien, no más. Vean el archivo, vean las celdas y no tiene complicación alguna, no es difícil. Entonces, miren lo bueno que es tener esta información, este archivo, estas plantillas son muy completas porque son diseñadas por el SENA. Los que van a hacer aplicación al Fondo Emprender, esto les va a servir, esto es una maravilla, porque les está haciendo todo. ¿Listo? Bueno, y así sucesivamente con los otros años. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Mire que es muy mínimo. Lo mismo, me colocan el nombre del producto o el servicio que estén ustedes elaborando para que lo tengan en cuenta. Vamos a la tabla de cálculo de los precios proyectados. Entonces, bueno, vamos acá. Esto es importante también que lo tengan. Miren que lo que está en rosado es lo que me tienen que editar. Este porcentaje es el incremento que ustedes consideran que van a tener en los siguientes años. O sea, no en el primer año, sino en el segundo, porque el incremento del precio se hace a partir del segundo año. Porque ustedes dicen, yo salgo al mercado y mi producto vale 100.000 pesos. Usted no le va a subir de una vez. El profesor me dijo que tocaba incrementarle, ahora lo vendo en 120. No. Ustedes tienen su precio el primer año y el incremento lo empiezo a hacer a partir del segundo año dentro de la proyección de costos. Entonces, esto me lo tienen que ustedes editar. Esto está como un ejemplo. No falta el que me mande el archivo con los mismos valores. Entonces, quiere decir que eso está ¿qué? Mal. Entonces, ustedes dicen, no, el incremento que yo quiero asignarle a mi precio de venta, recuerde que cuando hablamos de precio de venta ya está incorporado ¿qué? Los costos de producción, ¿cierto? Que son los costos variables, los costos fijos, y ahí automáticamente cuando yo tengo todos mis costos totales, le sumo la utilidad o el porcentaje, en este caso, que es lo que estamos pidiendo, el porcentaje adicional. Entonces, si mi producto vale 100.000 pesos, yo digo, para el siguiente año voy a incrementar un 2, un 3, un 4, un 5%. Recuerden que para uno poder incrementar un precio no es porque yo dije el 15, subámosle el 15. No, esto tiene que estar regulado por varios aspectos. Uno, por el estudio que yo haga con la competencia, por el análisis que yo le haga en la viabilidad del estudio a los clientes, ¿cierto? La viabilidad de aceptación. Entonces yo digo, bueno, me voy a guiar por los precios que los clientes me dicen o me voy a guiar por el precio de la competencia, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo puedo estipular el incremento que le voy a dar a mi precio. Bueno, entonces eso lo tienen que ustedes ¿qué? Cambiar. Entonces yo digo, no, pues yo quiero colocarle durante el segundo año el 5% y él automáticamente me va a cambiar. ¿Sí ven que a partir del segundo año? Acá. Entonces él cambia automáticamente. Bueno, sigamos. Lo mismo, me colocan el nombre del producto o servicio acá. Costo unitario. Este costo unitario, recuerden que lo teníamos aquí arriba, mire, 7.530 pesos. 7.530. Entonces, ese es el valor de mi producto, del costo unitario de producción. Entonces, este margen de utilidad ustedes lo tienen que editar. Entonces yo digo, no, de esos 7.530 yo le voy a ganar el 20% y él automáticamente cambia, ¿cierto? El valor de acuerdo a las proyecciones que yo tenga. Uno, me cambia de acuerdo al incremento del precio y dos, me cambia de acuerdo al margen de ganancia. ¿Ok?
¿cierto? Porque tengo que cambiar este valor. Entonces vamos aquí, dice 7.530, entonces volvamos otra vez acá al 50, mire que me cambia a 11.000. Pero si yo digo no, me quiero ganar solo el 20, ¿cierto? Me quedan 9.036. Ahora, para que cambie esta tablita o estos valores, se va a tomar con base a ¿qué? Al año 1, que es lo que yo les decía. Entonces, mire, 9.036 el primer año aumentó a 9.940, pero porque está el 10%. Vea, ahí está formulado. Entonces, automáticamente genera el incremento que usted le dio en esta parte. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Continuamos. Vamos con el presupuesto de proyección de ingresos por ventas. Entonces, aquí, miren que esto es un presupuesto en la proyección de los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Pues todo lo que prácticamente va a percibir, ¿cierto? De utilidades, de dinero, la empresa, ¿producto de qué? De sus ventas, de todo lo que fabrica y va a vender en el mercado. Entonces, para que comprendan el título y tengan mayor rango de comprensión del tema. Lo mismo, volvemos acá el bien o servicio y vamos a mirar acá la cuestión. Entonces, 43.372.000, ¿de dónde sale? Lógicamente nos trae la información del avance técnico, pero ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, que como son ingresos, entonces, ¿qué tendríamos que traer de ahí? ¿Unidades o tenemos que traer ahí precio? O las dos, más la utilidad. ¿Qué creen? ¿Será que tenemos que traer utilidad? ¿Tenemos que traer unidades? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre, chicos? Si son ingresos y los ingresos se generan a producto de ¿qué? Fabricación de un producto y venta. Dime. Utilidades. Utilidades, sí, ahí tiene que ver la utilidad más que. ¿Qué se les ocurre? Porque aquí arriba nos daba los 30 y pico de millones, lo que era el costo de producción por el número de unidades. Aquí será el mismo costo de producción por las unidades, o ya tengo que incorporar lo que dijo la compañía de ustedes, el costo de producción más la utilidad multiplicado por el número de unidades. ¿Será que es así? La rentabilidad. Exacto. Entonces, miren, ustedes tienen que coger acá. Si nosotros estamos hablando de las unidades, 4.800 unidades en el ejemplo que tenemos allá, ¿cierto? En el ejemplo que tenemos allá. Entonces nosotros nos vamos y verificamos qué es lo que tenemos. Entonces, vamos al T249, que es la que habíamos dicho. T249, que son las unidades. T249. Pero estoy en el organizacional, estudio técnico. Acá, aquí estamos. T249. Nosotros habíamos dicho que entonces tenemos que incorporar para sacar ese valor, tener en cuenta las unidades que son 4.800 pesos, ¿cierto? 4.800. Y aquí tenemos que coger este valor que habíamos tenido acá, que es el costo de producción, mírelo, costo de producción que teníamos anteriormente. Como le sumamos en este caso fue el 50%, nos da 11.295. Entonces multipliquen 11.295 por las 4.800 unidades que dijimos acá en el primer año. Miren, ¿cuánto nos da? 4.800, porque estamos en el primer año, por 11.295.
Exacto. Miren que nos dio este valor automáticamente. ¿Sí ven? Entonces, para yo poder sacar este valor, tengo que tener las unidades, y ahí te lo está diciendo, mire, 11.295 multiplicado, ¿cierto? Porque ahí nos dice I82 por estudio técnico T249. Entonces, nos vamos al T249, que es esta, y ahí nos lo está mostrando. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí no tienen sino que editarme en lo que está en qué, color rosado, para que lo tengan en cuenta. ¿Vale, muchachos? Seguimos. Bueno, aquí ya, año 2 ya, entonces ahí él automáticamente nos edita la información porque ya está todo formulado. Bueno, vamos para financiación y costo de capital del proyecto. Bueno, el costo de capital, aquí el costo de capital prácticamente es el costo de los recursos invertidos, ¿cierto? Si yo hablo del costo de capital, recuerden que el capital es lo que yo invierto, lo que yo como empresa, como socio, perdón, di para que mi empresa se creara. Entonces, aquí es donde vamos a mirar la financiación y los costos de capital, lo que yo invertí en mi negocio. Entonces, aquí dice, capital propio, ¿cuánto tengo yo? ¿Cierto? De capital propio. ¿Cuánto tengo yo de capital de socios? ¿Cuánto tengo de crédito bancario y de otro? Entonces yo digo, pero ¿cómo hago para hacer todo esto? Entonces yo lo que hago es simplemente tener en cuenta el capital que se va a invertir. Mire, en este capital requerido ya nos lo está trayendo del H32. Entonces, si nos vamos al H32, aquí, ese dato ya nosotros lo tenemos. Mire, aquí está, en la parte de arriba. H32, en esta parte. Miren que aquí lo tenemos con el reporte del balance de inversión inicial que nosotros aquí ya dimos previamente, que es el balance de inversión del proyecto. Miren que todo viene enlazado. Entonces, aquí ya este valor ya no lo está dando. Este es nuestro capital de inversión proyectado, ¿cierto? Lo que vamos a invertir, 73.281.000 pesos. Entonces, aquí lo tenemos, mírenlo, 73.281.000. Como ya tenemos esto, entonces ustedes lo que me tienen que editar es esto. Y lo mismo esto, explicar ese otro. Si no hay un otro, pues no le colocan nada, ¿cierto? Entonces, hagamos el ejemplo. Capital propio, yo tengo, no sé, el 50% de eso. De esos 73 millones yo tengo el 50%. Listo. Capital de socios, no sé, me va a dar el 20%. Crédito de banco, digamos que me dieron otro 20%, ¿cierto? Y aquí sería un 10%. Yo mismo tengo que editar la información. ¿Listo? Para que ustedes, y aquí me tienen que colocar pues otro término, otro concepto, préstamo de un amigo, no sé, rifa, de algún chance, un concurso, bueno, alguna cuestión de dónde sale esa plata. ¿Listo? Para que lo tengan ustedes en cuenta. Esto no es aritmética, esto, mejor dicho, no es física pura. Esto es muy fácil lo que se les está dando y la herramienta tan fácil para que lo hagan. Bueno, vamos al tema de la amortización. Esta amortización es prácticamente, ¿para qué sirven las amortizaciones? Todo banco, toda entidad, toda persona natural, jurídica, que requiera llevar el control de sus dineros, de su capital, de sus intereses adquiridos, genera esta tabla de amortización, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando usted adquiere un crédito en un banco, automáticamente los bancos generan este reporte para ellos, con el propósito de tener el control de las cuotas de manejo por parte del tarjetaviente o del cliente,
en donde se va a registrar el descargue de una cuota y el pago de unos intereses. Entonces, la idea es que empezó con un capital inicial, ¿cierto? Y termine con un capital en cero. ¿En cero para quién? Para el que está debiendo la deuda, y en cero, pues lógicamente que ya no le deben nada al banco y que su plata retornó con unos intereses y unas utilidades. Entonces, ya dicho eso, aquí lo que nos está mostrando esta tablita de amortización es el valor de los créditos adquiridos por terceros, o sea, en este caso, bancos. Entonces, si yo coloqué un monto del préstamo, aquí arriba me está diciendo, según lo que acabamos de ver, que crédito de banco corresponde a 21.984.310. Mírenlo acá. Entonces, 21.984.310. Ahí él automáticamente lo trae. Interés anual. Ahí es donde ustedes tienen que editar la información. No, pues el interés anual que me están cobrando es el 20%. Listo. ¿A cuánto tiempo? No, pues me lo están prestando a 8 años. Ah, listo. Entonces a 8 años. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Pero si nosotros nos ponemos a mirar aquí, nos está dando, muestre a ver, lo pruebo a ver si nos deja hacer el ejemplo y me arrastra la fórmula. Sí, la arrastra. Entonces, si yo quiero mirar a 8 cuotas, a 8 años, le doy insertar, y lo que hago es tomar aquí, ¿cierto? Sombreo y arrastro. 7 y 8. Y mire que me queda en 0 la cuota, que era lo que yo les decía inicialmente. Lo que busca la empresa o el banco en este caso es que usted quede en ceros, o sea, que le pague todo. Entonces, ¿ellos qué van a reportar? Un saldo inicial, que es lo que les va a desembolsar. Mírenlo, aquí lo tenemos, el saldo inicial. Para ellos es el saldo inicial ahí. Y eso se va a trasladar aquí como el inicio de la amortización. Entonces, aquí empieza el saldo que nosotros tenemos y que vamos a empezar a pagar año tras año. La cuota fija, porque aquí tenemos una cuota fija, que es lo que vamos a pagar por ese crédito. Los intereses que nos están cobrando, de acuerdo a lo que ustedes reportaron acá, el 20% anual o efectivo anual. Y aquí tenemos el abono a capital, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, la cuota fija es de 5 millones, los intereses ahí son 4.396.000, pero el abono a capital es solamente 1.300.000. Entonces, aquí de estos 21 millones, pues me está descontando y me quedan solamente 20 millones y así sucesivamente, hasta que yo quede en cero. Entonces, esa es una manera de interpretar, y pues no les puedo explicar un poquito más porque pues no me compete en este momento y no nos da el tiempo para explicarles fórmulas, cómo salen, pero si ustedes quieren ver un poquitico más, porque esto es muy fácil, escoger aquí de dónde sale este valor, de dónde sale el interés, que es el que ya les dije, el interés por la cuota, de dónde sale el abono a capital, que es muy fácil, restarlo, lo que es la cuota fija menos el interés, y aquí de dónde sale, pues que lógicamente es el capital menos el abono a capital, el saldo menos el abono a capital. Entonces, ahí tenemos una tabla de amortización. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Seguimos con el flujo de caja proyectado. Ya casi terminamos. Bueno, aquí dentro del flujo de caja proyectado, vamos a mirar el comportamiento de la cartera. Entonces miren lo que nos está diciendo ahí debajo el comportamiento de la cartera. Indique el número de días que tendrá como política para cobro de cartera a sus clientes, ¿cierto? Número de días. Entonces ustedes aquí tienen que decir, bueno, yo tengo una política de cobro a 5 días, yo no paso de ahí.
o a 2 días. Si usted en 2 días no me paga, pues me tendrá que devolver el producto. No, yo le doy 8 días. No, yo le doy 15. No, yo le doy 30, yo le doy 45, porque hay, por ejemplo, clientes, como en el caso de ciertos proyectos que van a negociar con cadenas o con grandes superficies y ellos no le van a pagar a usted 8 días. Ellos te van a pagar a ti a 30, 60 o incluso a 90 días, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, todo aplica de acuerdo a su proyecto, para que lo tengan en cuenta y esto lo tendrían que editar. Bueno, sigamos para mirar el flujo de caja. Entonces, este flujo de caja, como lo dice, el flujo de caja lo que nos va a permitir determinar es los ingresos, los movimientos contables que yo como empresa tengo. Entonces aquí me dicen el saldo inicial en el año 0, ¿cierto? Las ventas fueron de 125 millones. Todo esto ya me lo trae de la parte de la información que yo ya edité, menos los saldos. Y acá ya tengo un ingreso por ventas. Ventas menos el saldo final, pues aquí ya me está generando el reporte. Entonces, este es el horizonte del proyecto. Entonces, ¿cómo hago yo para analizar esto? Entonces, yo digo, en el año 1 tengo prácticamente un flujo, ¿cierto? De caja por ingreso de venta. Miren que el ingreso de ventas, vuelvo otra vez a decírselos. El ingreso de ventas es por la venta de mis productos, o sea que voy a tener flujo de caja, voy a tener dinero, voy a tener reservas en mi compañía. Entonces aquí lo que me está mostrando es prácticamente a determinado tiempo la variación de ingresos que tengo año tras año. ¿De acuerdo a qué? Al saldo inicial, a mis ventas y al saldo final que tengo yo. Entonces aquí él automáticamente me está generando el reporte. Entonces dice, en el primer año tengo un ingreso por ventas de 128, en el año 258, en el año 3, 200, en el año 4, 260, en el año 5, 348. Miren que es progresivamente el aumento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, si se dan cuenta, unas ventas que van, ¿qué? En variación, pero también tengo la variación tanto en el saldo inicial como en el saldo final. Lo bueno es que el saldo o digamos, el total del ingreso va aumentando. Eso es lo bueno. Tengo unos ingresos, o sea, progresivamente mi empresa está bien, porque está generando mayor volumen de ventas, mayores ingresos año tras año. Entonces ahí puedo decir que estoy bien. Pero si mi empresa está en 128 y aquí está en 120, aquí en 115, en 100, en 90, pues mi empresa va mal. Va mal. Porque ahí es donde toca hacer un análisis. ¿Por qué mi empresa no está teniendo los ingresos realmente necesarios? Lo que yo proyecté, lo que realmente quiero. Porque los gastos de producción, los costos de producción son muy altos, estoy gastando mucho, puede que yo venda pero gasto demasiado, salarios muy altos, costos de producción muy altos, no hay ventas, estrategias de comercialización son muy pobres, las políticas de cobro son muy pobres, o sea, esto me permite a mí analizar muchos aspectos de la compañía en la parte financiera. Y ahí es donde yo puedo tomar decisiones y hacer un plan de acción para empezar a ejecutar y hacer las correcciones pertinentes. ¿Listo? Bueno, entonces aquí me está diciendo emprendimiento informal, persona natural, persona jurídica. Me está dando unos valores. Entonces aquí es donde yo tengo que prácticamente determinar el valor. Si el proyecto es de emprendimiento informal, pues yo le voy a colocar ahí que el 100%, ¿cierto? O coloco acá el 100% en persona natural o el 100% en persona jurídica. Pero, si yo en este caso tengo un porcentaje de uno y un porcentaje de otro, pues yo lo que hago es cambiarlo. Aunque yo no puedo tener una empresa que sea jurídica y al mismo tiempo persona natural, no. ¿Cierto?
Entonces ahí ustedes tienen que cambiar los valores de acuerdo a la actividad económica que ustedes tengan. Bueno, sigamos. Entonces, esto les voy a comentar solo el primero porque es lo que prácticamente determina los valores para los otros años. Entonces, miren que aquí tenemos los ingresos de efectivo, ¿cierto? Los que han visto un balance general, los que han visto un estado de resultados, pueden de pronto entender un poquitico más este archivo, que es el flujo de caja, pero este va a ser proyectado porque estamos hablando de 5 años. Entonces, miren, ingresos por venta en el año 0, pues no hay nada porque pues es el año 0, el inicio de la operación. Valor de rescate de activos tampoco. Valor de rescate de capital de trabajo ya no lo está trayendo, que es el capital de trabajo con el que yo doy inicio a la operación. Préstamos, que ahí ya no lo trae. Y total ingresos 73.281.000. Miren que todos estos valores son los de arriba que ya no los trae. Egresos, ¿cierto? Los egresos son aquellos gastos, lo que sale de mi empresa. Entonces son todos esos costos de producción por estudios de mercado, por gastos de mano de obra administrativa, gastos de administración, intereses, amortizaciones, depreciaciones, todos esos son gastos. Entonces, en el año 0 no va a haber nada, pero si se dan cuenta, en el año 1 sí trae toda la información de lo que tenemos en los costos de producción, en todo eso ya lo trae. Utilidad antes de impuestos, pues ustedes en el año 0 no van a pagar impuestos, ¿cierto? Entonces aquí en el año 1, que es cuando inician, pues tampoco, pero aquí ya me está trayendo el mismo, me trae la información. Entonces aquí, ¿qué tengo yo que hacer? Verificar qué impuestos, los impuestos se pagan, de una vez hago esa pregunta. Los impuestos se pagan sobre qué concepto, chicos. El impuesto de renta y complementario. ¿Yo pago impuestos a raíz de qué? Porque le pueden estar preguntando a ustedes en el proyecto final, en la sustentación. Bueno, ¿y usted por qué se ve obligado a pagar impuestos? ¿Alguien sabe? Nosotros nos toca por aduanas, por todo el papeleo que se hace para la exportación, Ajá, creación de empresas. correcto. ¿Solamente por eso? Porque lo que acabaste de decir es muy importante, pero solamente por eso, chicos, ¿o hay algo más? De pronto también por los servicios, profe, ¿no? Por tener un producto, un servicio. O sea, por el hecho de venderlo, por tener una utilidad. ¿Será que si yo vendo un producto tengo que pagar declarar un impuesto a la DIAN? ¿Han escuchado del IVA, del ICA, declaración de renta? Entonces, ¿será que yo tengo que pagar ese tipo de impuestos? Cuando yo produzco y cuando yo vendo, ¿será que yo pago IVA y cobro IVA como empresa? Si nosotros dependiendo como tal del tipo de empresa, ¿no? Si es micro, macro, pues sin embargo se tiene que pagar porque pues realmente lo que usted está haciendo es vendiendo un producto o generando un servicio a otra persona y eso mismo pues también se tiene que reflejar. Usted puede decir que los permisos para poder realizar esa función. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo compro materia prima, la compro muchas veces con IVA, porque los proveedores me venden un producto con IVA. Por ejemplo, si yo hago pan, entonces me compro el bulto de harina. Ese bulto de harina puede traer un impuesto. Entonces, yo todos esos impuestos los tengo que tener registrados contablemente para que al momento de pagar los impuestos míos como empresa, los cruzo ese IVA con el impuesto que voy a cobrarle, porque ¿a quién le cobro esos impuestos? A la persona que me compra mi producto, porque yo al momento de transformar un producto, o sea, el pan, un ejemplo, y si yo cobrara el impuesto, ese impuesto yo se lo tengo que declarar ¿a quién? A la DIAN. Entonces miren que ahí yo cruzo esos IVA. El IVA que pago por mi compra de producto y el IVA que yo recibo
por parte del cliente. Entonces, al momento de declarar la renta, al momento de declarar impuestos, al momento de declarar el IVA, todo eso, yo tengo que cruzar la información. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Entonces, aquí me está diciendo que debo tener el I-174, que es este valor de los impuestos, mírenlo, ¿cierto? Y lo multiplico por el 0.25%. Entonces, aquí a nosotros nos están dando, mire, aquí en este valor, el impuesto, espérenme un segundo para que lo veamos, 0.25%, hacia ahí está, que es el impuesto a la declaración de renta y complementarios. Esto ya me lo trae también, pero ¿de dónde? De la utilidad antes de impuestos. O sea, todo esto él automáticamente lo va a sacar de acuerdo a qué? A toda esta información que ustedes han suministrado, ¿cierto? A toda esta información que ustedes han suministrado en el tema. Ahora, ¿por qué aparece aquí el tema del rosado para que ustedes editen? Porque ustedes pueden cambiar este valor del impuesto de la renta de acuerdo a lo que ustedes me estaban diciendo, de acuerdo a las tablas de impuestos que estén pagando, de acuerdo a lo que les corresponda pagar. Entonces pueden pagar, por ejemplo, de acuerdo a los rangos que le correspondan. El 0.25, el 0.30, el 0.35, de acuerdo a la información que ustedes suministren. Y él automáticamente va a cambiar la información de esos valores. Miren, en este caso pues se está tomando el 0.25. Si lo pueden dejar en 0.25 también, no hay ningún problema y lo dejan con ese mismo valor. Utilidad neta. La utilidad neta, chicos, no es nada más ni nada menos que la utilidad que a mí me queda, ¿cierto? Habiendo descontado impuestos, los costos y los gastos. Es lo que ya tengo como empresa, libre, ¿cierto? Lo neto, que yo digo, listo, de ventas tuve 200 millones de pesos, menos los costos de fabricación, menos los gastos operacionales, menos lo que es el tema de gastos administrativos, menos lo que son impuestos, menos lo que son costos de operación, menos todo. Y me quedó solamente 20 millones de pesos. Eso es lo libre que me queda a mí como empresa, que es las utilidades que yo puedo repartirle a mis socios o que solamente me queda a mí, para que comprendan qué es la utilidad neta. Esto es lo neto, habiendo descontado todo lo otro de gastos. Y aquí está inversión inicial, que ya lo teníamos desde arriba, el flujo neto, que ya no lo trae. Lo mismo aquí en la operación 4.452, que es acá lo que nos está trayendo de los impuestos, ¿cierto? Ya nos está registrando todo. Entonces, aquí ya nos va a mostrar el periodo de recuperación de la inversión. Esto es importante y por eso está en rojo, chicos. El periodo, el PRI, periodo de recuperación de la inversión. ¿Cuánto voy a recuperar en la inversión en el primer año? Entonces, aquí ya me lo está diciendo. Entonces, en el año 1, en el año 2, 3, 4 y 5. Aquí me está diciendo, miren, la recuperación de lo invertido en ese año. Entonces, aquí yo ya estoy recuperando, por ejemplo, en este caso, 77 millones, 77, 55 está en negativo. Miren que aquí empieza a disminuir. Aquí ya está en rojo, ¿cierto? Y aquí nos está cambiando a positivo en verde porque este saldo, a pesar de que es bajito, es en positivo. Miren que todos estos están ¿en qué? En negativo. Estoy perdiendo. No estoy alcanzando a recuperar. Mientras que aquí, en el periodo 3, si no estoy mal, o 4, 4. En el periodo 4 ya estoy recuperando los 70 y pico de millones, ¿cierto? Inversión inicial, 73 millones. Esa inversión inicial yo ya la estoy recuperando en el cuarto año y me está quedando un saldo a favor de 11.512.930. Lo mismo en el periodo 4, ya estoy sin voz. En el periodo 5, ya tengo un saldo a favor de 193 millones
732.000 pesos. Entonces, cuando a ustedes les hablen de esto, tienen que ustedes identificar la recuperación de esa inversión. Cuando una cosa es la TIR y otra cosa es la PRI, ¿cierto? La TIR es la tasa interna de retorno. O sea, ¿a qué porcentaje representa esa tasa interna de retorno? Y la PRI es el periodo de retorno de esa inversión. O sea, ¿en qué tiempo me demoro yo para recuperar la inversión inicial? Aquí en este caso nos dice que en el cuarto año ya empiezo a recuperar la inversión. ¿Por qué? Porque estoy recuperando los 73 millones más 11 millones adicionales. O sea que automáticamente quiere decir que recupero mi inversión y estoy ganando 11 millones, ¿cierto? O sea, ahí estoy recuperando ya eso. ¿Es clara esa parte, chicos? Porque aquí me estaba mostrando que esto está en negativo. ¿Sí? Diego dice que sí y el resto. El resto, ¿no? ¿O vuelvo a explicar? Chicos, ¿ninguno? ¿Qué pasó? ¿Se salieron todos? ¿Estoy solo con Diego? Entendimos. ¿Sí me entendieron, Yelince? Ok, Leslie, ¿entendiste? ¿Comprendiste lo que acabé de explicar? Carlos López. Ok, bueno. Vamos ahora. Bueno, mire. Mire, aquí lo está diciendo. Año de recuperación de la inversión inicial. Año 4, mírelo. Que fue lo que le acabé de decir a ustedes. Miren, yo no me he dado cuenta. Año 4. Ahí está. ¿Sí ven? Porque está en positivo. O sea que yo invierto 73 millones y los recupero en el cuarto año, según esta proyección. ¿Listo? Con esos costos de producción y esos gastos que hemos tenido. Bueno, él automáticamente lo saca. Vamos para la parte final ya del proyecto. Indicadores de viabilidad financiera. Cuando hablamos de viabilidad, quiere decir que o es bueno o no es bueno, es rentable, no es rentable, se puede o no se puede, ¿cierto? ¿Sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve el proyecto? Entonces, aquí estamos hablando de varios indicadores. Primero, el costo de capital. Entonces, cuando nosotros hablamos del costo de capital, aquí nos está diciendo, recuerden que aquí arriba, por aquí arriba, capital propio, miren, por ejemplo en este caso, el 20%. Entonces es el capital suyo, entonces tienen que editar ahí ¿qué? El 20% o el que ustedes hayan colocado acá en su capital propio, ¿cierto? Capital propio, que es el costo de capital y ustedes lo editan acá. ¿Listo? Si es por ejemplo el 20%, él automáticamente me va a cambiar el valor. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Valor actual de la inversión. Espérenme a ver una cosa. Quiero verificar aquí algo. Denme un segundo. El valor actual de la inversión, 97. A ver si me está trayendo este valor. Denme un segundo. Por aquí, miro una cosa. 97. ¿Dónde está el capital propio? 73. 97, el valor actual de la inversión. Ok, listo. Entonces, el valor actual de la inversión, chicos, ¿qué quiere decir? Que a la fecha, si yo voy a invertir dentro de mi compañía ese capital, donde tiene que ver las herramientas, muebles, enseres, todo lo que yo requiero para la inversión de mi proyecto, él automáticamente me está diciendo que ese valor actual a la fecha,
¿cierto? De la inversión que yo requiero es de 97 millones de pesos. ¿Listo? Valor presente neto. Este valor presente neto lo trae de arriba, que es 23.721.000, que es el que nosotros, aquí si no estoy mal, ¿en dónde está? 23 millones. Ay, discúlpenme. Espérenme aquí. 23.721.000. Sí, ese viene de arriba. G194 más E178. E178. Ah, ya, ok. Listo. Entonces miren que aquí nos está trayendo la inversión inicial, que era lo que habíamos dicho, más lo del crédito, ¿cierto? Eran los 21 millones y pico lo que habíamos tenido acá en esta parte. Mire, E178, G194, que son los 23.721.000, que es lo que corresponde acá, que se me hizo ese valor, 23.721.000, ya el que se me hizo, 23.721.000, por aquí está, que es lo de la, denme un segundo, acá, 793, que se me hizo ese valor, espérenme, por aquí está, 23 millones, no, esto no es la depreciación, veré que ahora se me perdió ese valor, porque es el capital, que se me hizo, dime, espérame que ahora 23 millones, G194, los 97, perdón. Está tomando los 97 millones de la inversión actual, sí, que fueron los 73 millones más el restante. Entonces, aquí lo que nos está tomando prácticamente es el valor presente neto, ¿cierto? Aquí, de este valor, el valor presente neto. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el préstamo del banco, que fue en la amortización, nosotros hacemos el valor presente de lo que vamos a sacar, ¿cierto? Como préstamo. Si nosotros decimos, bueno, un préstamo, ¿en cuánto fue el préstamo acá? Del banco de socios, bueno, en este caso el crédito fueron 21.984.000. Resulta que cuando yo hago una solicitud a un banco, ellos normalmente miran el valor presente, ¿cierto? O el valor futuro. Entonces ellos determinan, bueno, si usted a la fecha pide 40 millones de pesos, nosotros le desembolsamos esos 40 millones, ese sería nuestro valor presente, pero el valor futuro es el valor que yo voy a terminar pagando con todos los intereses. Entonces normalmente los bancos sacan el valor presente de lo que se desembolsa más el valor a futuro, que son el capital inicial más los intereses y la tasa que representa durante determinado tiempo, a 3 años, a 4, a 5 años. Entonces, en este caso, como ya no lo calculó, el valor presente neto, ¿cierto? Es lo que yo en este momento estoy adquiriendo de inversiones y lo que voy a tener que pagar a futuro con las tasas de interés. Entonces, cuando yo vaya a mostrar este indicador, yo digo, sí, en el valor presente neto, ¿cierto? Tengo 23.721.843 pesos. Ese es el valor actual del dinero que yo requería para iniciar un proceso de operatividad o de operación en mi empresa. Entonces, esto es prácticamente lo que a mí me puede estar generando como préstamos o inversiones de terceros en el valor presente neto. Tasa interna de retorno, que es la TIR, lo que yo les decía a ustedes. Entonces, él automáticamente me la está sacando, me está generando el reporte. La tasa interna de retorno corresponde al 22% de lo que yo invertí. Yo invertí 73 millones, ¿fue que dijimos, chicos, en la parte de arriba, si no estoy mal? Sí, la inversión inicial. Entonces,
la tasa interna de retorno sobre eso me equivale al 22%, ¿cierto? Ese es el retorno que tengo yo a la inversión, el 22%. ¿Por qué? ¿Por qué no se retorna exactamente todo de una vez? Pues porque yo tengo que invertir en esa inversión que yo hice, yo tengo que invertir en maquinaria, en producto, en muebles y enseres, en todo lo que se requiere para la operación. Entonces usted no va a invertir 21 millones, 70, 50, 100 millones y al mes lo va a recuperar. Como nos dimos cuenta aquí, mire que nos estamos demorando 4 años. Pero esos 4 años equivalen a ¿cuánto? A un 22% de retorno. O sea que yo voy a tener, miren, un 22% sobre lo invertido. A eso equivale esa tasa interna de retorno, ¿cierto? Al 22%. Es lo que yo voy a recuperar. ¿En cuánto tiempo recupera su plata? Porque eso se lo van a preguntar. En cuatro años. ¿Y a cuánto equivale ese retorno de esa inversión? A un 22%. O sea que yo en 4 años voy a recuperar un 22% de mi inversión. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Todo negocio tiene un riesgo. Si se dan cuenta, hay empresas que pueden retornar su dinero en menos tiempo que otras empresas de acuerdo a la actividad económica, de acuerdo a sus políticas, de acuerdo a la manera como vendan el producto, de acuerdo al reconocimiento de la marca, de acuerdo a la manera de negociar, de acuerdo a la manera como penetra el mercado. O sea, ninguna empresa puede ser igual a otra. Una empresa se puede demorar más tiempo en recuperar su inversión que otra, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Y ya aquí nos está pidiendo el valor presente neto en ingresos, el valor presente neto en egresos. Recuerden que los ingresos es todo lo que ingresa a la compañía, ¿cierto? Entonces aquí me está dando 706 millones de valor presente al momento, a la fecha. Ese sería el valor presente en ingresos. El valor neto en egresos, que serían los gastos. Ahí me está sacando 575 millones. El costo de inversión inicial, 649 millones. Y la relación entre el costo y el beneficio me representa el 1,09%. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo importante de acá, chicos? Que ustedes tengan claro cuánto van a invertir, cuánto tiempo se demora en el retorno a la inversión y a qué porcentaje equivale el retorno a la inversión. Esos 3 puntos son los que ustedes me tienen que tener claro. Y la relación entre el costo y beneficio, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que hay? El 1%, el 2%, el 3%, el 4%, para que ustedes tengan en cuenta que si la empresa tiene viabilidad, ¿cierto? Va a ser en 3 años, en 4, en 5, en 1 año. Ahí es donde los profesores le van a decir, bueno, si usted va a invertir 100 millones de pesos, ¿cómo hace para que el retorno a la inversión sea en menos tiempo? ¿Quién me puede decir, chicos? ¿Cómo harían? Por ejemplo, en este caso nos vamos a demorar 4 años. Y de acuerdo a todo lo que vimos, ¿ustedes qué se les ocurriría implementar en su empresa para que este retorno dure menos tiempo? Por ejemplo, 2 años o máximo 3. ¿Qué se les ocurriría que pueden implementar ustedes como dueños de una empresa, chicos, para recuperar la plata en menos tiempo? Sí, sí, perfecto, muy bien. Esa sería una opción. ¿Qué otra, chicos? O sea, manejar unas estrategias comerciales muy agresivas para poder generar mayor número de ingresos. ¿Qué otra? Porque esto les pueden preguntar, bueno,
Y si son 5 en el cuarto año, y si yo quiero que usted haga el retorno de la inversión en 2 años porque no me sirve, yo soy inversionista y requiero recuperar mi plata en los próximos 2 años. ¿Qué piensan ustedes hacer? Ya me dio Diego aquí una opción. ¿Qué otra se les ocurre? ¿Ninguna más? Entonces, piénsenlo, chicos, porque yo ya les di en todas las publicaciones, yo ya les di varios tips para el tema de qué hacer para que mi empresa sea mucho más productiva. Mucho más productiva. Recuerden el tema de los costos de producción, recuerden el tema de los gastos de venta, los gastos administrativos, pagar menos impuestos, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas hace que yo pueda tener mayor utilidad, ¿sí? Y pueda recuperar la inversión en menor tiempo. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar, ya terminamos acá, chicos. Vamos a mirar entonces el tema de preguntas e inquietudes respecto a lo que acabamos de hacer. ¿Hay preguntas, inquietudes, dudas? Bueno, yo veo que en todas las clases muy pocas preguntas se hacen, chicos. Profe, la verdad es que a uno le van surgiendo dudas a medida que se va desarrollando los trabajos. Ok, bien, Yelince. Igual la información, si digamos de lo que se vio, hay alguna duda, muchachos, ustedes saben que me pueden escribir, me pueden comentar, profe, no entendí esto, me puede aclarar esto, me puede despejar esto, me puede ayudar a complementar la información y claro que lo vamos haciendo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, no siendo más, muchachos, si no hay preguntas, damos por terminada la sesión. Voy a cortar la grabación.